Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de 20 pioneros del mundo mágico, 20 magos y brujas antiguos con grandes historias y contribuciones al mundo mágico, desde los fundadores de varias organizaciones mágicas hasta creadores de hechizos, pasando por los magos y brujas más tenebrosos que han habitado esta tierra. El mundo mágico lo tiene todo. Comencemos entonces. Número 1. Hengist de Woodcroft. Hengist de Woodcroft es conocido como el fundador de la aldea de Hogsmeade, la única aldea habitada solo por magos en Bretaña. Hengist creó Hogsmeade como un lugar seguro para magos y brujas, con la esperanza de crear un lugar donde pudieran vivir en libertad, sin miedo a ser perseguidos por muggles. El pueblo se fundó en el siglo X u XI, más o menos al mismo tiempo que se fundó Hogwarts, y se produjo en respuesta a la persecución muggle de magos y brujas, lo cual era algo muy común durante la Edad Media. 2. Jarlath Hobart. Es Leviosa, no Leviosa. De hecho, eso depende de Jarlath Hobart, ya que él fue quien inventó este hechizo. Hobart fue un brujo del siglo XV y teórico de los encantamientos. Siempre quiso levitar objetos, entre ellos a él mismo. Finalmente se dio cuenta de que había inventado un hechizo que podía levitar objetos y hacerlos que flotaran por diferentes periodos, dependiendo de su peso y de la habilidad de quien lo conjure. El 16 de julio de 1544, Hobart demostró en público cómo funcionaba este nuevo hechizo. Se subió a una iglesia y lanzó el hechizo sobre él mismo. Flotó en el aire, pero no pudo moverse. Se quitó la ropa, pensaba que quizás su ropa era la limitante. Se cayó completamente desnudo, se rompió los huesos y se ganó una multa por todo esto. Hobart quedó avergonzado, pero no fue vencido. Cuando anunció su segundo intento, Hobart llamó a muchas más personas que la primera vez. Y si bien al principio tuvo éxito al levitar objetos, llegó cuando intentó hacer levitar el sombrero del jefe supremo. Accidentalmente levantó solo su peluquín y quedó claro que era calvo. 3. Pioneros del Quidditch. El Quidditch es sin duda el deporte más popular y conocido que juegan los magos y brujas en todo el mundo mágico. En el universo de Harry Potter, el juego de Quidditch ha pasado por muchas evoluciones antes de convertirse en lo que es hoy. Lo primero que se vio del Quidditch fue con una bruja que vivió en los años 1000 llamada Gertie Kettle. Gertie registró que un juego en escobas le molestaba. Esto lo escribió en su diario. Se cree que era una forma primitiva del Quidditch, incluyendo unas versiones iniciales de todas las pelotas del juego. El siguiente juego no apareció hasta después de 100 años, cuando un mago de Yorkshire llamado Godwin Nin describió el juego en una carta a su primo noruego. Uno de los grandes cambios al juego no se desarrolló hasta la mitad del siglo XIII, cuando se agregó la dinámica de la snitch dorada. En ese entonces se usaban aves llamadas snitchets. La primera vez que se usó fue en 1269, cuando Barbarous Bragg, el jefe del Consejo de Magos de la época, fue a un juego en Kent y liberó a una de estas aves al campo. Sea por la razón que sea, luego procedió a decir que daría 150 galeones al jugador que atrapara al Snitchet. En 1398, Zacharias Mumps se convirtió en el primer mago en registrar las reglas del juego de Quidditch. Estas reglas incluían instrucciones sobre cómo y dónde se podía jugar el juego. Se hizo énfasis en que había que tener cuidado cuando estaban cerca de muggles. Falco Aesalon. Él fue un mago griego que existió entre los años 700 y 480 a.C. Él fue supuestamente el primer animago que existió. No se sabe si fue el primer mago en descubrir el proceso o si fue el primero en ser reconocido en los registros históricos como ser alguien capaz de transformarse. Su forma de animago es la de su nombre, un halcón. Ya'Yamanek, el primer mago conocido en todos los continentes. Un mago llamado Ya'Yamanek que venía de Egipto. Hay registros de 2600 a.C. Fuera del periodo en el que vivió y el lugar de donde vino, no sabemos nada de él. Pero me pregunto si los magos y brujas vienen desde ese entonces o quizá de más atrás. 6. Chauncey Aldrich. Chauncey Aldrich vivió de 1342 a 1379 y es famoso por ser la primera víctima de la viruela de dragón. Contrajo la enfermedad en algún punto en su vida. Su piel se tornó de un color verduzco y se cubrió de imperfecciones.
Aunque otros habían tenido viruela de dragón antes que él, Aldrich fue el primero en morir de la enfermedad, ya que no existía una cura en esa época. Su estatus como la primera víctima lo llevó a la fama y más adelante apareció en un cromo de rana de chocolate. Bridget Wenlock. Bridget Wenlock vivió de 1202 a 1285, bruja inglesa y experta en aritmancia del siglo XIII. Ella fue quien descubrió las propiedades mágicas relacionadas con el número 7. Ella estaba dedicada a preservar sus teoremas. Wenlock frecuentemente registraba sus innovadoras ideas usando tinta invisible. Sus investigaciones la convirtieron en una figura importante en el campo de las matemáticas mágicas. Wenlock escribió su teorema sobre las propiedades mágicas del número 7 durante el desayuno, aparentemente en la parte trasera de un sobre, con su método común de tinta invisible. Luego envió a su primo una carta y usó lo que ella creía era el sobre que tenía el teorema. 8. Raxidian. Raxidian fue un mago tenebroso que se dice que existió durante un periodo desconocido. Solo sabemos que es antiguo. Se dice que era un mago muy talentoso y que estaba sumergido en las artes oscuras. Era capaz de producir pociones perversas y lanzar todo tipo de hechizos siniestros, pero algo con lo que siempre tuvo problemas fue con lo que ahora conocemos como Patronus. Según el lore de Harry Potter, Raxidian, quien era muy talentoso con la magia, no era capaz de conjurar un Patronus porque no era puro de corazón. Un mago o bruja normal puede esperar conjurar su animal espiritual cuando lanza el hechizo. Raxidian recibió gusanos. Y no solo eso, esos gusanos devoraron su cuerpo. Esto fue una prueba de lo perverso que era Raxidian. No solo tenía un corazón impuro, sino que estaba totalmente podrido y lleno de maldad. 9. Ulick Gamp. El primer ministro de magia del Reino Unido, que duró de 1707 a 1718 y fue el responsable de la transición del Consejo de Magos, que vino antes del ministerio, a el mismo ministerio. Antes de eso era jefe del Wizengamot y es famoso por fundar el Departamento de Seguridad Mágica. Durante su periodo de liderazgo, el ministerio decidió clasificar la maldición Cruciatus Imperius y la maldición asesina como imperdonables, e hicieron ilegal su uso. 10. Merwin el Malicioso. Merwin fue un mago tenebroso que vivió en la Edad Media, en algún punto entre el siglo V y el siglo XV. Durante su vida, Merwin fue alguien dedicado a las artes oscuras e hizo toda clase de experimentos siniestros con su varita única en forma de gancho. Tenía piel gris y costrosa. Parecía como si fuera de un cadáver, y frecuentemente lo veían con una capa verde oscuro. Era alguien espeluznante, pero sin duda sus experimentos tuvieron un efecto en su apariencia física. Sabemos que la magia oscura te puede afectar de esa forma. Merwin fue el responsable de crear muchos de los embrujos, hechizos y maleficios perversos que vienen de la época medieval. Después de su muerte, llegó a un cromo de rana de chocolate. Circe, o Kirke, una bruja griega que vivía en la isla de Ea. Ella tenía cierto gusto por transformar marineros perdidos en animales, particularmente cerdos. Durante el primer viaje de Harry Potter a Hogwarts en el 91, consiguió su cromo de rana de chocolate. También había un retrato de ella dentro de los pasillos de Hogwarts. Este retrato custodiaba un pasadizo escondido. Vinculaba el cuarto piso de la gran escalera con el pasillo del costado de la entrada. Adalbert Waffling. A diferencia de su apellido, Waffling era un mago bastante inteligente. Antes de que muriera en el 81, Waffling se convirtió en un mago principalmente conocido por su conocimiento en la teoría de la magia. Es conocido como el autor de Teoría Mágica y el creador de las leyes fundamentales de la magia. Es el padre de la teoría mágica. Se cree que todo mago o bruja contemporáneo ha aprendido algo de sus obras. Métanse con los misterios más profundos, la fuente de la vida, la esencia de uno mismo, solo si se está preparado para las consecuencias de la forma más extrema y peligrosa. 13. Loxias. Uno de los primeros dueños de la sangrienta varita de Sauco. Loxias fue quien le dio a la varita de Sauco el nombre de la vara de la muerte. Él asesinó a muchas personas con ella. Loxias en verdad era un mago perverso, a quien muchos querían muerto. Y según Dumbledore, muchos dijeron haber sido quienes acabaron con él, incluso su propia madre. Este tipo era tan malo como se puede ser. 14. Ecrisdis.
Ecrisdis no es muy conocido, pero marcó su huella en la historia de la magia como alguien que también estaba dedicado a las artes oscuras. Ecrisdis vivió durante el siglo XV y fue el primer habitante de la isla fortaleza de Azkaban. Al viajar un día, Ecrisdis se encontró con la isla. En ese momento no tenía ninguna infraestructura. Cuando llegó, era solo una isla, pero pronto la convirtió en su propio experimento de las artes oscuras. Después de hacer encantamientos de ocultamiento, Ecrisdis comenzó con sus experimentos al atraer a marineros muggles a la isla y luego los torturaba y asesinaba. Antes de poner pie en la isla, Ecrisdis ya estaba loco, pero después de pasar un tiempo ahí, perdió la cabeza por completo, ya que perdió contacto con la realidad. Se quedó tan envuelto en sus experimentos y en la magia oscura que se perdió a sí mismo, y los pobres marineros que llevaba a la isla lo veían de primera mano. En su locura se ha especulado que Ecrisdis, ya sea por accidente o a propósito, creó a lo que ahora conocemos como dementores, que son de las criaturas más perversas del mundo mágico. Criatura malvada, mago tenebroso, tiene sentido. 15. Gwendoline la Rara. Durante la época medieval, algunos magos y brujas fueron víctimas de la cacería de brujas y fueron quemados en la hoguera. Pero no Gwendoline. No. Gwendoline la Rara, una peculiar bruja británica, consiguió la fama por su extraordinaria habilidad de soportar ser quemada en la hoguera. A lo largo del siglo XIV, cuando las cacerías de brujas estaban en su apogeo, Gwendoline se permitió ser capturada y sometida a este destino brutal unas sorprendentes 47 veces. Cada una de ellas usaba un disfraz diferente. Buscaba la sensación placentera generada por el encantamiento congelador de llamas. Gwendoline se enfrentó a ser quemada en la hoguera una y otra vez. Sin embargo, a través del uso de este encantamiento, el fuego no le causaba ningún daño y le daba una sensación curiosa y cosquillante, una que disfrutaba mucho. 16. Otalin Gamble. Ella fue la primera bruja en tener el puesto de ministra de magia. Su periodo abarcó de 1827 a 1835, durante el cual contribuyó de manera significativa al mundo mágico. Alimentada por su gran fascinación con la tecnología Muggle, Gamble desarrolló una controversial postura. Reconoció que necesitaban un método discreto de transporte hacia el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Ella apoyó la idea revolucionaria de usar un tren. Al proponer esto, la ministra Gamble resolvió el problema de reubicar de manera segura a un gran número de estudiantes sin llamar la atención de la comunidad no mágica. Este visionario concepto, con el tiempo, llevó a la existencia del Expreso de Hogwarts. Cambió para siempre la forma de ir y venir de Hogwarts. 17. Morgana Le Fay. Una bruja tenebrosa también de la época medieval, conocida por su relación antagónica con el mago legendario Merlín y su parentesco como media hermana del rey Arturo. Ella nació en la Edad Media. Morgana Le Fay fue una figura muy influyente. Presumía de grandes habilidades mágicas y grandes talentos para sanación. Y ella, por supuesto que tenía la habilidad de convertirse en animal. Tomaba la forma de un ave. Era animaga. Más adelante Morgana llegó a ser la reina de la isla de Avalon, algo que cumplió con autoridad. Sin embargo, su camino la llevó hacia las artes oscuras, y ella se convirtió en alguien que tenía gran práctica en la magia tenebrosa. Se convirtió en adversaria formidable del estimado Merlín. Morgana es por muchos considerada como la bruja tenebrosa más poderosa de todos los tiempos. 18. Clydne. Una de las primeras brujas de Europa, también conocida como Cleodna. Ella vivió justamente en esa época, y era una poderosa druida, y sus habilidades eran vastas. Tenía un gran talento para las transformaciones. Su forma de animaga era un ave marina, como Morgana, pero también se ha dicho que su habilidad con las transformaciones le permitía transformarse en cosas como olas. Siempre se podía ver a 3 aves mágicas con ella, que curaban a los enfermos al cantarles. 19. Eladora Ketterich. Ella vivió de 1656 a 1729 y se destacó por ser la bruja que descubrió las propiedades mágicas de las branquialgas. En un giro inesperado de eventos, ella, sin saberlo, consumió la planta y se enfrentó a un gran peligro. Casi se sofoca. Sin embargo, fue rápidamente rescatada y su cabeza fue sumergida en agua. 20.
Andros el Invencible. ¿Se han preguntado cuáles son los límites del encantamiento Patronus? Andros los puso a prueba. Andros, un respetado mago de la antigua Grecia, se ganó reconocimiento por su capacidad de invocar un Patronus de gran tamaño. Se dice que este Patronus alcanzaba proporciones inmensas, superó a cualquiera que se haya registrado en la historia mágica. Era comparable a un gigante. Nació durante el periodo conocido como Antigüedad Clásica, y por sus excepcionales habilidades con la magia, se le dio el apodo de El Invencible, una prueba de su gran habilidad y poder. Y eso es todo por hoy. ¿Qué magos y brujas ya conocían? Díganlo en los comentarios, y si les gusta el contenido, por supuesto que nos ayuda muchísimo que dejen un like y se suscriban al canal. Nos vemos en el siguiente episodio de Harry Potter Theory Español, y hasta entonces, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.